Hola, mi nombre es José María Carballo Velázquez, alumno del tercer grado Grupo A de la Licenciatura en Educación Preescolar de la maravillosa ENUFI. En este video voy a hablar acerca de los juegos tradicionales y populares, apoyándome de unas pequeñas diapositivas. Comienzo hablando de la historia. El juego tradicional es parte de una expresión cultural de nuestros pueblos y el libro de Alejandra Retana lo menciona al juego tradicional como una manifestación de identidad. Ese es en el libro de Juegos de México de Alejandra Retana. Ella menciona el juego tradicional como una manifestación de identidad. Como lo dice, juego tradicional, tradición, identidad, son parte de lo que forma una comunidad. Ahora, en el caso del juego popular, Manuel Saco en otro libro nos menciona que aquellos juegos populares, como su nombre lo dice, son esos juegos populares que la plebe jugaba en la antigüedad y que algunos hoy ya no tienen mucho sentido porque como son populares, están en algún periodo de tiempo, y esos juegos populares, a diferencia del tradicional, no solamente están en una sociedad, en una región, sino que pueden estar ya sea local, estatalmente o internacionalmente, o sea, juegos que se conocen en todo el mundo, como por ejemplo el fútbol. El fútbol es un juego popular. Y en el cambio del juego tradicional están el bebe leche, stop, gallita ciega, brincar la cuerda, que en México se conocen no solamente en un estado, sino en muchos estados. Ahora, la definición de ambos para dejarlos, digamos, marcados y no confundirlos. El juego tradicional es aquel juego que se ha ido traspasando de generación en generación y casi siempre se da de forma oral. O sea, es muy raro que encontremos por ahí un librito que mencione acerca como tal algún juego en específico tradicional. Por lo regular nos los cuentan nuestros papás, abuelos, o cuando jugamos en el parque y hay niños más grandes que nosotros, digamos con 3, 4 años de diferencia de edad, pues vemos cómo lo juegan y nosotros nos integramos. O sea, van pasando de alguna manera de generación en generación. Y el juego popular son aquellos juegos que disfrutan una amplia aceptación. ¿A qué se refiere esto? Lo que mencionaba apenas ahorita, que puede ser local, regional e incluso global, puede ser internacional, como ya lo había mencionado, el caso del fútbol o algún otro juego que se conozca en todas partes del mundo, que no simplemente sean una cultura mexicana, por decirlo así. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estos juegos tradicionales, tanto los populares? Porque los dos son muy importantes y nos dan una amplia gama de beneficios. Uno de ellos es la preservación cultural, ya que hay varios juegos que están mencionados, que los voy a poner aquí en pantalla, unos ejemplos de ellos, que son juegos de culturas que existen hoy en día. Por ejemplo, mixteca, mayas, tienen sus propios juegos que han pasado de generación en generación, que algunos de ellos son populares, que hoy en día ya no se juegan, o sí se juegan, pero tal vez con una diferente estrategia. Por ejemplo, como el juego de la pelota, que era una pelota tipo como cuero, que la golpeaban con la parte de la cadera y la tenían que encestar en un pequeño aro redondo que estaba hasta arriba, en unas partes, digamos, de la sala o del campo en donde lo estuvieran jugando, que no era como un estadio, sino un pequeño espacio en donde tenían que jugarlo. Y pues ahora se juega la pelota de diferentes maneras, el fútbol, el softball, con una pelota pero de muchas diferentes maneras. Y esto es un claro ejemplo de la preservación cultural. Hay juegos que se van cuidando y se van trasladando de generación en generación y se mantienen, como los atrapados, los congelados, etcétera, etcétera. Así como también hay juegos que conforme el paso del tiempo han ido incrementando, pues se van teniendo pequeñas modificaciones por el efecto de la globalización. Estos juegos también fomentan la socialización, desarrollan habilidades, nos hacen conocer, nos hacen interactuar. Tenemos que hablar para jugar porque tenemos que divertirnos entre varios, no nada más son juegos de 1 o 2 personas, sino de 5 hasta más todavía. Desarrollan habilidades, correr, habilidades como las que vimos en el semestre pasado, la visomotriz, nuestra famosa, como le decimos en el preescolar, motricidad fina, motricidad gruesa, etcétera. Nos dan una gran gama de habilidades porque el niño juega aprendiendo, y cuando jugamos con una estimulación cognitiva, que es otro beneficio, porque hay juegos que no solamente tienes que correr o no solamente tienes que ser el más ágil, digamos, en saltar, sino también tienes que tener la estimulación cognitiva suficiente como para captarle al enigma del juego, a saber cómo resolverlo, porque hay juegos en donde tienes que reventar, digamos, un color de un globo para poder pasar el otro, etcétera. Tienes que tener esa habilidad cognitiva que en estos juegos se van desarrollando poco a poco. Ahora, los juegos tradicionales y populares promueven la actividad física al moverse. Vamos a saltar, vamos a correr, vamos a hablar, vamos a cantar o vamos a bailar. Fortalecen la identidad, puesto que, como les mencionaba, algunos de estos juegos se pasan de generación en generación, que los voy a volver a poner aquí en pantalla, estos juegos de culturas indígenas que han pasado en estas generaciones, que algunos lugares del Estado de México la siguen preservando en sus culturas nativas. Por eso fortalecen la identidad, porque esos juegos no van quedando en el olvido como un juego popular del momento, sino que se hace tradicional, como su palabra lo dice, se hace una tradición. Ahora,
Otro beneficio de estos juegos es que los niños, y no solamente niños, niños, grandes, adultos, estos juegos los divierten y nos entretienen. Utilizar estos juegos populares y tradicionales, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a ser educadores en el preescolar, pues son una herramienta muy grande y muy chingona, pues porque nos ayudan a divertir a los niños. Pasan padres de familia por afuera y ven que estamos jugando a los congelados, a las atrapadas, y el que pierde, no sé, me dice a ver qué vimos hoy, pues los papás ven, órale, mira qué dinámico es el maestro, qué estratégico es. Sale del aula, busca las estrategias, busca la posibilidad de que los niños aprendan no nada más con una hoja de papel, sino jugando. Y pues ahí entra también lo de la estimulación cognitiva y lo de la socialización. Y pues estos son una gama de beneficios, hay muchos más, pero esos son los claves que nos dan los juegos populares y juegos tradicionales. La importancia de los juegos populares y los juegos tradicionales. El juego es una actividad imprescindible del ser humano. Y pues es importante, lo quiero dejar aquí bien en claro. ¿Por qué es importante el juego? El juego es importante para el desarrollo adecuado del ser humano, no solamente del niño, porque todos jugamos, chiquitos o grandes, todos jugamos. Hay muchos tipos de juegos, todos jugamos, pero hablando de juegos populares y tradicionales, son imprescindibles para el desarrollo integral más que nada de los niños, por todas las funciones y beneficios que ya he mencionado anteriormente. Ahí lo quiero dejar. La importancia del juego es para... me fue la palabra. La importancia del juego es para que nosotros podamos desarrollar, esa era la palabra, la formación adecuada del niño. Y pues como legado cultural, el legado es algo que nosotros nos hemos quedado, legado cultural. Los juegos que preservan una cultura y que han pasado de tradición en tradición son estos juegos que hoy en día nos hacen salir del celular, salir de la computadora, salir de la televisión, y sin duda alguna aprendemos más que simplemente estar de esta pantalla. Entonces ese es el legado cultural de los juegos tradicionales, saber tener esa identidad de aprender mediante uno juega. En algunos juegos se canta, en otros se cuentan relatos muy antiguos, y en esto viene esta gran importancia, este gran legado que pues nos han dejado con el paso del tiempo nuestros abuelos, nuestros tíos, papás, que muchos de nosotros no conocemos juegos que muchos de nuestros abuelos jugaron, pero pues que hoy en día, si nos ponemos a investigar, podemos encontrarlo. Por mi parte es todo, espero que el video sea entendible y pues hasta la próxima.